Buenas noches y bienvenidos a la estación 33, transmitiendo terror desde el sótano del planeta. El archivo de hoy, compartido por Arkfear, nos habla de cómo es que el espíritu de aventura del ser humano los puede llevar a los destinos más ocultos e inesperados. En este caso, lo que comienza como una inocente exploración de una caverna por un grupo de amigos, lentamente comienza a revelar más y más que algo los acompaña. Los dejo entonces con El demonio en la caverna. Originalmente, éramos 9 personas programadas para la expedición de espeleología, pero la ley de Murphy dictaminó que 2 miembros del grupo tuvieron que retirarse debido a varios problemas. Fue una decepción tener menos miembros para compartir la experiencia, pero también hubo beneficios, menos problemas logísticos, más espacio, etcétera, etcétera. A mí, personalmente, no me afectó tanto. Si bien la mayoría de nosotros éramos amigos cercanos, la verdad es que yo no los conocía a todos bien. Nuestro encuentro fue en la entrada de la cueva al amanecer. Yo fui el primero en llegar, como siempre. Aquellos que me conocen destacan a menudo mi atención a la puntualidad. Lentamente llegó el resto del grupo, estacionando sus autos y descargando el equipo que habíamos organizado entre nosotros. Como líder de la expedición, llevaba encima las provisiones de emergencia, el botiquín de primeros auxilios, la pistola de bengalas y los localizadores GPS. Parecía bastante extraño que llevara una pistola de bengalas a un lugar subterráneo, pero prefiero tenerla y no necesitarla que necesitarla y no tenerla. Nos reunimos en la entrada de la cueva. Estaban Jason, Alex, Karen, Samantha, Vincent, Anton y, por supuesto, yo. Alex y yo éramos espeleólogos experimentados, mientras que el resto tenía distintos niveles de habilidad. Moderado, como Karen, Vincent y Samantha. Pobre, como Jason. Y novato, como Anton. Normalmente, iba en contra de mi instinto llevar a un principiante a una cueva no explorada y en un grupo tan grande. Pero él había prometido obedecer cada orden que le di y había aceptado llevar al equipo más engorroso en las partes seguras de la caminata. La cueva se alzaba frente a nosotros. Era típicamente oscura y bastante intimidante. No es la primera vez que me pregunto por qué, según todos los registros disponibles de sitios geológicos locales, ésta se encontraba sin explorar. Quizás fue el lugar aislado, o el hecho que hasta hace poco no había forma de que los vehículos accedieran a esta a través del bosque circundante. Cualquiera que fuera la razón, esta cueva era virgen. ¿Estás seguro de que estás bien?, Anton preguntó nerviosamente, moviéndose de un pie a otro. Su valor anterior le había abandonado. Sí, no puedes cambiar de opinión una vez que estemos dentro, así que decídete ahora, dije rotundamente, dándome vueltas sin esperar respuesta. Él tomaría su propia decisión, sin ninguna influencia mía. El resto del grupo me siguió. Después de unos momentos de aparente indecisión, Anton entró corriendo detrás del resto de nosotros. Pronto, la oscuridad nos tragó por completo. En el interior, la cueva era bastante más grande de lo que parecía. Avanzamos unos 200 metros hacia adentro y luego descendimos con bastante rapidez. Como de costumbre, ordené a los miembros del grupo que hicieran grupitos. Y este es un sistema en el que el grupo se dividía en parejas o de a 3 y eran responsables de mantenerse unidos. Anton y yo éramos una pareja, dado que él, que tenía menos experiencia, y yo tenía más, teníamos que cuidarnos el uno al otro. No era tan divertido hacer espeleología cuando tenías que cuidar a otra persona, pero este era un mal necesario. Además, quiero pensar que él aprendería rápido. Pronto, la luz del sol que entraba por la boca de la cueva se desvaneció. «Luces y bengalas», ordené. Uno a uno, los miembros de la expedición prendieron las bengalas. Según las pautas locales, cada miembro llevaba 2 paquetes de 30 bengalas de mano.
Puede que haya sido excesivo, pero las bengalas no fueron muy fuertes y solo proporcionaron suficiente luz para el área inmediata alrededor del usuario. Saqué una barra luminosa de mi mochila y la clavé en la roca a mi lado. Solo yo las llevaba y eran bastante más fuertes que las bengalas, capaces de durar hasta 12 horas con luz menguante después de las 8. Los usaría para marcar nuestro camino de regreso. Poco a poco seguimos bajando. Las bengalas portátiles duraron un promedio de 15 minutos y pronto llegamos al límite. Ordené al grupo que se detuviera a 5 pies del precipicio, donde el terreno se desnivelaba. Como habrás notado, soy muy estricto con las medidas de seguridad, pero no sin buena razón. No quería una muerte en mis manos. Anton, enciende una bengala y tírala al suelo, le dije, mirando para ver cómo lo hacía. Anton sacó una bengala de su mochila y la encendió. Luego, sin moverse, la arrojó hacia adelante por el agujero. Asentí con aprobación. No se había alejado de la línea de 5 pies. Me acerqué sigilosamente al precipicio y miré hacia el abismo. Entonces lo vi, descendiendo hacia la oscuridad. Apenas a medio metro del borde del acantilado, había lo que parecía ser una escalera. La luz de la bengala dejó una cosa bastante clara. No era una escalera hecha por el hombre. Al menos no lo parecía. Daba la impresión de estar tallada en la roca descendiente, lo que significaba que el acantilado original se habría extendido más hacia la cueva. Las escaleras eran toscas y desiguales, pero estaban lo suficientemente cerca como para estar en un edificio de gobierno, o algo así dice el refrán. ¿Qué pasa?, uno de los miembros del grupo preguntó detrás de mí. Parece una especie de escalera natural, respondí, distraído. Saqué otra barra luminosa de mi bolso y la planté en lo alto de las escaleras. ¡Vamos! Descendimos con cautela, porque las cuevas son notoriamente engañosas. Delante de mí, la oscuridad se hizo más espesa. Parecía palpable, casi física, como si mis pensamientos fueran ciertos. Las bengalas que sosteníamos parecieron disminuir ante el abismo. Después de unos 50 pasos, llegué al final. Fue entonces cuando escuché el crack. Sonó como un disparo fuerte y agudo. Giré al pie de las escaleras. Detrás de mí, Jason caía bruscamente en los últimos escalones directamente hacia mí. Me aparté del camino y él cayó al suelo, gimiendo de agonía. El resto del grupo corrió hacia mí, preocupado, mientras me inclinaba para inspeccionar la herida. Era obvio. Su tobillo estaba torcido en un ángulo antinatural, claramente roto. El rostro de Jason había perdido rápidamente el color. «Karen, Vincent, agárrenlo de los brazos, con cuidado», dije en voz baja, sin querer exacerbar la situación, entrando en pánico. Lo levantaron lentamente, con el tobillo colgando grotescamente debajo de él. Algo brilló bajo la luz carmesí de las bengalas. Sabía que era hueso. Busqué en mi mochila y saqué 2 porras pequeñas y una venda blanca. «Esto va a doler», advertí. De todos modos, Jason desperdició la precaución. Estaba medio inconsciente. Agarré su tobillo y lo torcí. Su tobillo volvió a crujir. Eso sacó a Jason de su estupor. Gritó desgarradoramente, lo suficientemente fuerte como para lastimarme los oídos. Rápidamente, tratando de no prolongar su agonía, enrollé la venda alrededor de los bastones que sujetaban ambos lados de la pierna. Los gritos cesaron, pero no porque el dolor hubiera desaparecido. Sencillamente, estaba inconsciente. «Llévalo hasta la entrada de la cueva y al hospital. Si se despierta, dale estos analgésicos», le dije a sus ayudantes. Karen y Vincent asintieron y comenzaron el arduo ascenso a la superficie, sosteniendo a su pupilo inconsciente. «No deberíamos ir con ellos. Quiero decir, su tobillo estaba», empezó Anton, pero lo interrumpí. «No, llegamos hasta aquí y no vamos a parar ahora. Quiero investigar esta cueva hasta el final. Recuerda, te dije que no podías cambiar de opinión», dije bruscamente, descargando mi enojo por permitir que el accidente ocurriera bajo mi liderazgo. Anton
conocido como Tony por sus amigos, pero nunca usé ese nombre, se quedó en silencio. Sentí un fugaz sentimiento de culpa por mi actitud. Lo sacudí y me di la vuelta. Jason y los demás ya estaban fuera de vista. Alrededor del grupo, la oscuridad nos rodeaba como una entidad malévola. El aterrizaje en el que estábamos nos llevó más adentro de la cueva durante bastante tiempo y afortunadamente avanzamos sin incidentes. Marqué nuestro progreso con las barras luminosas en varios intervalos. Curiosamente, al igual que las bengalas, emitían menos luz a medida que avanzábamos. Esto comenzó a ponerme nervioso y me di cuenta de que los demás también lo notaron. Alex y Samantha, que por cierto eran hermano y hermana, cayeron unos pasos detrás de nosotros. Anton, a mi derecha, estaba en total silencio. Finalmente, a medida que las bengalas se hacían cada vez más débiles, vi algo en la pared a mi derecha. Llamé al reducido grupo y encendí una nueva bengala para proporcionar luz adicional. Parecía una especie de tallado en la pared. Lo estudié cuidadosamente. Las escenas mostraban algunas formas humanoides en el suelo. Unos cuantos rasguños rojos parecían indicar heridas. Varios pilares a su alrededor se elevaban hasta el techo de la caverna. Pero esa no fue ni de cerca la peor parte. Delante de la gente, las víctimas, me corregí ahora, había una figura grande. Puede que haya tenido detalles en el pasado, pero solo quedó el contorno. El cuerpo estaba rayado. Fue una escena inquietante. Luego miré debajo de la escena y mis ojos se abrieron como platos. Tenían un mensaje. Lo extraño del mensaje fue que estaba en español. La talla parecía enteramente auténtica, lo que significaba que un cavernícola, disculpen el juego de palabras, lo habría creado. Me resultó imposible concebir que la misma persona que hubiera hecho los tallados también hubiera garabateado las 5 palabras debajo de la imagen. Detrás de mí, Alex lo leyó en voz alta. «En Chacal y la cueva. ¡Qué extraño!», dijo. De hecho, ese era el mensaje, escrito enteramente en mayúsculas. Descarté la pintura y volví al camino principal. Obviamente era un engaño. No había manera de que un hombre de las cavernas pudiera escribir en ningún tipo de escritura, y mucho menos en español. Probablemente algún niño jugando en el pasado, pero cuanto más pensaba, menos sentido hacía eso. Mas, sin embargo, si todo esto era un engaño, suponiendo, ¿por qué parecía tan jodidamente auténtico? Finalmente, los 4 nos habíamos hartado del chacal y la cueva, y después de que Anton tomó una foto como recuerdo, continuamos hacia la cueva. Ahora me vi obligado a encender 2 bengalas a la vez para protegerme de la asfixiante oscuridad. La eficacia cada vez menor de las bengalas me desconcertó. En todo mi tiempo como espeleólogo, nunca había encontrado algo que hiciese esto. Me pregunté si se trataba de un grupo defectuoso o de alguna otra razón, porque esto tenía que tener una explicación lógica y racional. Detrás de mí, Alex y Samantha seguían platicando. Recogí fragmentos del acalorado debate mientras caminábamos. Ellos, al igual que yo, todavía estaban reflexionando sobre el origen del ciertamente siniestro dibujo rupestre. Deseaba que lo dejaran ya, o que al menos se calmaran. Miré a mi derecha y no vi nada más que la pared inclinada de una cueva. Miré hacia mi izquierda, hacia el sendero, y entonces me congelé y me di la vuelta. Ahí, entre las rocas que acababa de mirar, había otro tallado. Me sentí mal mientras corría hacia ahí. El brillo rojo de las bengalas parpadeaba en la pared, bailando sobre la imagen, haciéndola parecer demoníaca bajo la escasa luz. Representaba una escena muy parecida a la anterior, excepto que solo había 2 cuerpos en el suelo. El tercero estaba en el aire, aparentemente sostenido por un apéndice, ni un brazo ni un tentáculo del titular chacal. Los pilares alrededor de la escena aparecieron nuevamente, excepto con pequeños e indistintos grabados en ellos. Al igual que antes,
solo apareció el tenue contorno del chacal. El resto había sido garabateado o rayado, no pude distinguir cuál. Debajo había otro mensaje de 4 palabras, uno que leí rápidamente e inmediatamente deseé no haberlo hecho. «Regresa, el chacal espera», decía. Me alejé de la talla mientras los demás se acercaban para echar un buen vistazo y traté de no entrar en pánico. El aire se sentía enrarecido y seco, muy parecido al aire de los Andes. Fui a escalar allí hace unos años y sucedieron cosas terribles, lo cual explica mi preferencia por las rocas subterráneas en lugar de las aéreas. Pero esa es una historia para otro día y otro momento. A mi alrededor, la oscuridad era espesa y me era imposible ver sin la ayuda de las bengalas. De repente, irracionalmente, supe que si permanecía en este laberinto subterráneo por mucho más tiempo, perdería la cordura. Pero esa era la mente de un hombre irracional hablando. Me apoyé contra la pared opuesta, respirando profunda y lentamente para regular los rápidos latidos de mi corazón. Manchas bailaron frente a mis ojos momentáneamente mientras oxigenaba mi sangre rápidamente. Poco a poco, el pánico se desvaneció y fue reemplazado por una sensación de calma. No trabajaba demasiado a menudo, pero cuando lo hacía, tendía a llegar a la histeria. Respiré profundamente por última vez, me enderecé y miré a mi alrededor. Fue entonces cuando me di cuenta de que Anton se había ido.